¿Has visto tantas ocasiones en las que se presume de hacer unas largas listas de KPIs para demostrar lo bien que se conoce el oficio y lo bien que se realiza la gestión? Bien, pues en este vídeo te vamos a explicar por qué eso significa exactamente lo contrario. Si hay un montón de KPIs, si hay una lista de KPIs enorme, lo que significa es que no se está entendiendo lo que es el KPI, y sin entender lo que es un KPI es muy difícil llevar a cabo una buena gestión, sea de lo que sea. Quédate porque te va a interesar y es un error muy común, sobre todo en este mundo de apariencias en el que nos movemos también dentro de lo que es el desarrollo profesional y la carrera profesional y laboral. Bien, un KPI hay que entender inicialmente que es un indicador clave de rendimiento. Entonces hay muchas personas que lo que hacen es generar un montón de indicadores clave de rendimiento para demostrar que conocen muy bien su oficio. Dicen, pues mira, hay que fijarse en esto, y hacen listas interminables. Hemos visto listas de 60 y tantos KPIs para una gestión bastante reducida, y sin embargo, eso se presenta a sus superiores jerárquicos, a sus jefes, sus jefas, para que vean lo bien que han entendido esa gestión que están realizando y todo lo que están teniendo en cuenta. Bueno, pues eso lo que significa es que no se ha entendido para nada lo que es un KPI. Para nada. Por definición, los KPIs tienen que ser pocos. ¿Por qué? Porque si son muchos ya dejan de serlo. Y lo vas a entender enseguida. Mira, un responsable de un departamento, de lo que sea, de FM, de lo que sea, da igual, que reciba un reporte con una lista de indicadores enorme, si ese responsable o esa responsable del departamento tiene idea de lo que está haciendo y realmente sabe cuál es su oficio y entiende lo que es la gestión, enseguida va a notar que la persona que le está entregando toda esa lista tan larga de KPIs no tiene ni idea de lo que está haciendo. No tiene ni idea de lo que son los KPIs y eso arrastra el no tener una garantía de que la gestión se esté realizando de una manera correcta. ¿Por qué? Porque esos KPIs al final provienen de una ponderación. En cualquier gestión tiene que haber una ponderación de todos los indicadores que haya. Una cosa es que hagas una lista de indicadores muy larga, que eso sí puede ser, y puede ser además precisamente indicador de que conoces bien la gestión que estás realizando. Y dices, mira, me tengo que fijar en esto, tengo que tener en cuenta esto, y haces una lista enorme de esos indicadores. Y otra cuestión es que esos indicadores tengan todos la misma relevancia, que no la tienen. Los indicadores que tengan más relevancia dentro de tu tabla de indicadores, lo que se hace es ponderarlos al alza, o bien el resto ponderarlos a la baja. De tal manera que lo que ocurra, el desempeño que tengan esos indicadores clave, son los que tienen una mayor influencia en que la gestión se haya realizado de manera correcta. Por ejemplo, imagínate que estás realizando una gestión pues de comprarte una casa. Y tienes un presupuesto, pues ese presupuesto dentro de los indicadores que tengas en tu lista tendrá un peso mayor que el resto. Por ejemplo, imagínate que estás buscando una casa que tenga unas ciertas dimensiones, una cierta distribución, una cierta eficiencia energética, una cierta ventilación, una situación en la localización que tú quieras, una altura de planta la que sea, un acabado en el pavimento, unas instalaciones, tal. Y tienes todo eso en lo que te vas a fijar. Ahora bien, si tienes un presupuesto marcado, ese indicador de cuál es el precio de la vivienda va a tener para ti un peso mayor que si el pavimento es el que estabas buscando o si no lo es. También te vas a fijar en eso, porque a lo mejor implica que luego lo vas a tener que cambiar o no. Pero realmente hay otros indicadores que van a tener mayor peso. Por ejemplo, si para ti es muy importante esa localización, pues le darás un mayor peso a la localización. Lo que sea. Ahora explicaremos un poco por qué esto también es variable en cada uno de los casos. Pero no puedes pensar que si estás en tu lista de indicadores has colocado a lo mejor, pues yo que sé, que los grifos tengan un cierto color, pues eso no va a tener el mismo peso a la hora de decidir si quieres una vivienda u otra, que por ejemplo el precio, la localización o aquellos indicadores que para ti hayan sido clave en ese momento. Y te lo digo así porque no son fijos, no son siempre los mismos. En las gestiones varían según el momento, según las intenciones y según quién lo esté haciendo o para quién se esté haciendo esa gestión, sea una empresa, sea una persona. Te voy a poner un ejemplo que vas a entender muy claro.
Imagínate que te vas a comprar un coche, un vehículo privado. Y tú tienes en cada momento en el que estés, o en cada situación en la que estés, vas a necesitar una serie de KPIs en esa compra de ese vehículo. Por ejemplo, si te vale un vehículo que tenga 2 plazas, que sea un biplaza porque estás tú solo, o lo compras pensando en 2 personas, pues oye, con un biplaza te es suficiente. Y a lo mejor a ti pues lo que te gusta es que el vehículo pues tenga mucha potencia, o que tenga una cierta estética, que sea convertible, descapotable, lo que sea. Y entonces no necesitas unos KPIs diferentes de esa estética que para ti es lo más importante, a lo mejor quieres tener una cierta imagen social, lo que sea. Ahora, imagínate que pues necesitas un vehículo que a lo mejor tu KPI principal es el consumo. Dentro de todo lo demás que tenga el vehículo, también vas a tener una lista de, cuando hagas tu comparativa, vas a tener una lista de ítems, indicadores en los que te vas a fijar. Aparte del consumo, vas a tener a lo mejor pues coste de reparaciones, estadísticas precisamente de cada cuánto hay que repararlo, vas a tener indicadores de número de asientos, de contaminación, de capacidad del maletero, de capacidad del depósito de combustible, del tipo de combustible, de un montón de cosas, de ayudas a la conducción, de todo lo que quieras. Pero dentro de ello, lo que más importancia va a tener para ti es ese KPI que has fijado como principal y los que hayas fijado como principales. En este caso podría ser, por ejemplo, el consumo. Si tú tienes un vehículo que detectas que está consumiendo mucho y que te está costando mucho dinero el mantenerlo precisamente o moverlo precisamente por el exceso de coste del consumo, si lo cambias por otro, muy probablemente sea ese ítem, ese indicador, será el KPI principal de la decisión de compra, que sea el consumo. En otros casos, pues será la capacidad del maletero, porque a lo mejor pues tú lo necesitas para llevar pues, mucho volumen de cosas cuando te desplazas, y a lo mejor el vehículo que tienes ahora, pues no tiene un maletero tan grande y tienes problemas para desplazarte. En otros casos será pues el posible acceso a zonas restringidas por catalogación oficial del vehículo en cuanto al tema de etiquetado, lo que sea. En cada caso y en cada momento, para cada persona, los KPIs van a ser diferentes. No tiene por qué ser uno. Pueden ser varios, pero lo que no pueden ser es muchos. ¿Por qué? Por propia definición. Si tú tienes muchos KPIs, ninguno de ellos es KPI. Si tú tienes una lista de 100 indicadores y cada uno de esos indicadores tiene un peso dentro de tu tabla final de puntuaciones exactamente igual, cada uno es un 1% dentro de esa tabla de puntuaciones. Tú al final lo que haces es, hablando de gestión profesional, una tabla en la que incluyes todos esos indicadores y haces una serie de operaciones, una serie de números, una serie de cuentas que al final te van a dar un número que busca ser un resultado objetivo, busca ser un resultado lo más indiscutible, menos subjetivo que sea posible, para no tener una discusión acerca de si has hecho algo pues simplemente pues porque te parecía de una manera sensitiva. No, está razonado y está justificado en virtud de esa tabla de puntuaciones que tienes. Si dentro de esa tabla de puntuaciones todos los elementos que hay cuentan lo mismo, no existen los KPIs. Imagínate una tabla, como te decía, de 100 o de 10 indicadores. Imagínate que tienes 10 indicadores y todos ellos valen un 10% de la cuenta final. ¿Cuáles son los importantes? Pues ninguno, son simplemente una lista de indicadores. Cuando se habla de los KPIs, dentro de esa tabla que tienes de indicadores, habrá algunos que estén muy mayorados, o por lo menos bastante mayorados. Tienes una tabla de 100 indicadores, pero tienes 5, 6, 7, 4, que son los básicos, son los principales, son los que tienen más peso dentro de esa cuenta que estás haciendo. Sin ponderar, lo que estás diciendo es que no has sido capaz de analizar cuáles son los puntos que realmente tienen importancia para esa gestión que estás realizando. Como te estaba diciendo, la elección de los KPIs y la ponderación de esos KPIs es donde está el conocimiento, digamos, tanto la ciencia como el arte a la hora de realizar esa buena gestión. Si tú no identificas en ese momento cuáles son los indicadores clave, no estás centrándote en aquello que hace que la gestión vaya a tener un resultado más directo, vaya a tener un mejor resultado. Porque estás centrándote en cuestiones que no te van a aportar gran cosa. Fíjate, tanto que se habla de esta regla de Pareto del 80-20, de que el 20% de las acciones
te da el 80% de los resultados, y a la inversa, el 80% de las acciones te da el 20% de los resultados. Si piensas en esos términos, ese 20% serían los KPIs, y el otro 80% serán el resto de indicadores, que no tienen por qué ser innecesarios. No digo que no se tengan que hacer, simplemente digo que a la hora de evaluar esa gestión son aquellos que no tienen la mayor relevancia. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Imagínate que vas a comprar un bolígrafo, vas a comprar bolígrafos para la oficina, por ejemplo, no uno, vas a comprar un montón de bolígrafos. Y tu empresa tiene una serie de directrices acerca de la sostenibilidad, reciclabilidad, lo que sea. Y tú vas a elegir bolígrafos, todos aquellos que no cumplan con esos términos de sostenibilidad que tiene tu empresa marcados, no hay posibilidad de que entren dentro de las mejores situaciones a la hora de puntuar. Entonces, un bolígrafo que tenga un 80% de material reciclado, en ese caso, tendrá una puntuación más alta que otro que tenga un 70%. Y uno que se pueda reciclar completamente tendrá una mayor puntuación que otro que se pueda reciclar al 50%. Y sin embargo, luego habrá otras cuestiones que serán, pues imagínate, la durabilidad del bolígrafo, la procedencia, la distancia que tenga que recorrer, la disponibilidad de recambios, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos los indicadores que puedes tener a la hora de comprar un bolígrafo, pero en ese caso vas a tener que ponderar muy alto algunas de las cuestiones que son básicas en ese momento para ti, porque si esas directrices de empresa luego cambian, cuando vayas a comprar otros bolígrafos tendrás que considerar otras cosas. A lo mejor imagínate que la empresa entonces decide que lo principal es que los bolígrafos vengan desde cerca, que se fabriquen cerca de donde está tu empresa. Pues entonces tendrás que ponderar al alza ese KPI, ese indicador, tendrás que convertirlo en KPI, el que venga de cerca. En el caso de servicios hay muchísimos criterios para realizar un KPI. Y por ejemplo, uno que ocurre mucho es el tema de accesos. Es muy fácil caer en la idea de que a lo mejor una identificación fácil o rápida o de manera permanente del personal que va a realizar un servicio dentro de un edificio pueda ser algo secundario. Pero depende de cómo sea el mecanismo de control de accesos. A veces es muy importante que las personas que acudan a realizar ese servicio, sobre todo si son fuera del horario laboral del resto de la oficina o lo que sea, tengan una cierta maniobrabilidad en cuanto al acceso del edificio y tenga una seguridad del edificio de que las personas que están allí accediendo son las que tienen que ser y es para lo que tiene que ser. Entonces a lo mejor hay cuestiones como la identificación, como el uniforme o a lo mejor algún tipo de identificación que puedan ellos manejar de manera más autónoma o que sea más fácilmente reconocible por el personal del control de accesos del edificio o de la oficina o lo que sea. Puede que en esos casos sea muy relevante y en otros casos puede que no tenga ninguna relevancia, que simplemente pues haya gente que ya se conoce, que va a trabajar allí en horas de oficina, que simplemente pues quien sea les abre la puerta, entran y realizan el trabajo que sea sin mayores problemas. En cada uno de los casos es distinto, incluso pueden variar, imagínate, en una situación así, en momentos de vacaciones, pues entonces ya cambia, ¿no? Si tú estás recibiendo un servicio de una empresa que lo realiza mientras estás allí, pero lo va a estar realizando a lo mejor durante un mes en el que no hay nadie dentro de tu empresa, a lo mejor hay que cambiar esos protocolos para que el acceso al edificio sea más sencillo y entonces cobran importancia otro tipo de indicadores que hasta ese momento no lo tenían y que a lo mejor después de ese mes dejan de tener esa importancia. Por tanto, a lo que voy es, para seleccionar esos KPIs dentro de la tabla de puntuaciones, hay que entender la gestión y hay que entender en ese momento, para esa empresa o para esa persona, cuáles son aquellos indicadores que hay que ponderar al alza lo suficiente como para que tengan una mayor relevancia con respecto a los demás. No valdría decir, oye, mira, es que has realizado una gestión fantástica, pues yo qué sé, imagínate que tienes que trasladar un cargamento de fruta de una zona de recogida a lo mejor a un almacén o a un distribuidor, a un almacén de un supermercado, lo que sea, ¿no? Y a lo mejor, pues dentro de tu lista de ítems, de indicadores, pues tienes que las cajas tengan una pegatina con el nombre de la empresa, por ejemplo, ¿no? Pero imagínate que no llegan las naranjas, o no llegan las manzanas, o lo que sea, la fruta que sea, o la hortaliza que sea, no llega al almacén. Tú no podrías decir, bueno, no, pero la gestión está bien hecha porque las cajas tenían puesta la pegatina con el nombre de la empresa.
No, la pegatina con el nombre de la empresa era secundaria. Lo que importaba de verdad es que llegara el cargamento, llegara la carga que fuera de esas manzanas o de esas naranjas al almacén. Y a partir de ahí hay otros elementos que también van a influir. Será más fácil identificar de dónde provienen una vez que estén ahí almacenados, si las cajas llevan una pegatina o lo que sea. Me estoy inventando sobre la marcha, pero si no se es capaz en ese momento de identificar cuáles son los KPIs importantes, se podría llegar a valorar más o por lo menos igual otros elementos, otros indicadores que son completamente secundarios. ¿Y qué ocurre cuando hay un elemento que es una barrera, sí o no? Por ejemplo, si te vas a presentar a un concurso y te piden para presentarte a ese concurso que tengas una determinada certificación y si no, no puedes participar en ese concurso. En ese caso, ese KPI de obtener esa certificación tendrá un peso tan grande dentro de toda la tabla que sumando todos los demás indicadores, si ese indicador, obtener ese certificado o poseer ese certificado no existe, todo lo demás sumado no tiene ningún sentido. Es decir, cuando se tiene que establecer una barrera de algo que es una llave, digamos, que o sí o no, si no se tiene no se puede seguir, eso tiene que estar ponderado tan alto que todo lo demás junto no importe. A partir de que se obtenga esa certificación, ¿tienes esa certificación? ¿La tienes? Sí. Entonces lo demás se empieza a contar y hay otra cascada de ponderaciones debajo de eso. Pero ese elemento es indiscutible. Dentro de esto puede haber otros que también sean muy importantes, otros menos, y por eso es la ponderación. ¿Cómo ponderas? Como te estoy diciendo, primero tienes que analizar en ese momento y para esa empresa o para esa persona cuáles son los elementos clave. Para poder seguirlos tienes que establecer cómo medirlos y luego tendrás que ver cómo se ha seguido ese resultado, cómo has podido ver al final si esto que en su momento quisiste hacer se ha conseguido hacer y la relevancia que ha tenido. A lo mejor una vez que has hecho la medición te das cuenta de que algo que no consideraste como KPI debería haberlo sido y entonces tienes que ponderarlo más al alza en lo que sea, en cualquier tipo de medición de métrica previa a un proyecto, a una actividad, durante o después de esa actividad o de ese proyecto. Lo que sí que está claro es que llamar KPI a todo implica que no se sabe lo que es un KPI y cuando se muestra esa lista de tantísimos KPIs a un superior, a un supervisor, a manager, a quien sea, si esa persona sabe lo que está haciendo, va a identificar enseguida que lo que estás diciendo no tiene sentido, que está delante de alguien que no tiene claro lo que es una gestión. Evidentemente, si la persona que está ahí de manager pues tampoco tiene muy claro lo que es la gestión, se puede llegar a impresionar. Y es que vivimos en un momento, no ahora, sino hace ya bastante tiempo, en el cual hay una serie de elementos de apariencia, como puedan ser utilizar siglas, terminología en inglés, que a lo mejor se utiliza de manera completamente equivocada, refiriéndose a cuestiones que no son, incluso las siglas también de manera equivocada, refiriéndote a cuestiones que no son. Y da esa sensación de que al hablar de esa forma se es muy profesional, que se está muy al día, etc. Pero claro, la persona que escucha toda esa jerga, si realmente la entiende y realmente la utiliza de manera correcta, enseguida va a detectar si lo que estás diciendo es algo que no tiene ningún sentido o si realmente estás valiéndote de esa precisión en el lenguaje para que tu gestión sea mejor. Depende también de quién lo escuche y de si se impresiona o no se impresiona por toda esa jerga que estés diciendo. Espero, como todos los vídeos, espero vuestra opinión, que es lo más interesante, siempre es lo que más vidilla le da a todo esto. Pero sobre todo, es algo que hemos repetido muchas veces, los KPIs tienen que ser pocos. Si estás con una lista de KPIs muy larga, no hay una cifra exacta, no hay un porcentaje exacto, no es lo mismo para todos los casos, pero sí que es cierto que si hay una lista de indicadores en la cual ninguno destaca, es que no has analizado la gestión y ninguno se ha convertido en un KPI, que es de lo que iba este vídeo. ¡Hasta la próxima!